Vamos a comentar el parágrafo 273 de la filosofía del derecho de Hegel. Recordemos que en el parágrafo anterior, Hegel retomaba la doctrina liberal moderna de la división de poderes, pero al mismo tiempo la corregía en al menos dos sentidos. En primer lugar, rechazaba la concepción de la separación de los poderes en la medida en que ella implica un desconocimiento de su integración en una unidad orgánica. Y en segundo lugar, proponía un nuevo principio organizativo de la división, que sigue el hilo conductor de la estructura de la división hegeliana del concepto, según la cual la individualidad es la síntesis de lo universal y lo particular, división en la que también Hegel basaba la estructura de la voluntad libre en la introducción de la filosofía del derecho. Así, el parágrafo 273 plantea lo siguiente. Dice, el Estado político se divide en las siguientes diferencias sustanciales. A, poder legislativo o poder de establecer lo general. Es decir, el poder legislativo corresponde al momento universal del concepto. B, el poder ejecutivo, que subsume las esferas particulares y los casos individuales bajo lo general. El poder ejecutivo representa entonces el momento de la particularidad del concepto. Y C, el poder del monarca, en el que se reúnen los diferentes poderes en una unidad individual. Es decir, el poder del monarca representa el momento de la individualidad del concepto. Y respecto del poder del monarca, agrega que es el comienzo y la culminación de todo el conjunto, es decir, de la monarquía constitucional. Entonces Hegel dice aquí claramente que considera que la forma de gobierno superior, la más racional, es la monarquía constitucional, tal como llegó a realizarse en el mundo moderno. Por otra parte, en las observaciones que siguen al texto principal, Hegel se refiere a la tradición que se remonta a Platón y Aristóteles y que se prolonga en la modernidad hasta Montesquieu, entre otros, según la cual las formas de gobierno se clasifican en tres: monarquía, aristocracia y democracia. La monarquía es el gobierno de uno, la aristocracia el gobierno de algunos, de los nobles, y la democracia, finalmente, el gobierno del pueblo, es decir, de todos los ciudadanos. A juicio de Hegel, esta división tiene un doble defecto. Por un lado, se basa en una diferencia meramente numérica o cuantitativa, y por lo mismo, en segundo lugar, no ha sido capaz de comprender que estas formas son momentos de una división interna de la organización racional del Estado como partes dependientes del todo, que es justamente la monarquía constitucional. En estas observaciones, además, Hegel se refiere a otras teorías constitucionales, según las cuales sería indiferente el número de los gobernantes siempre que exista una instancia de control de sus acciones. El ejemplo que Hegel destaca por sobre otros es el eforado de Fichte, al que no solo critica en esta obra, ¿no? Ya lo había hecho anteriormente en el periodo de Jena, hacia 1802-3, en el artículo que escribió sobre el derecho natural y también en su sistema de la eticidad. El eforado de Fichte es una institución que tiene antecedentes en el mundo griego antiguo, en Esparta particularmente, y en la República Teocrática de Calvino. Como órgano de control tiene que asegurar que el gobierno no imponga despóticamente al pueblo una voluntad particular, y por otra parte, que no se someta demagógicamente a la opinión inarticulada de la plebe. Pero a juicio de Hegel, el eforado de Fichte dependería para ser efectivo de la buena voluntad del gobierno, lo que le restaría posibilidades de fiscalización. Esto lo dice en el periodo de Jena. Aquí las observaciones son más al paso. Por otra parte, la otra posibilidad sería que el eforado se independizara por completo del gobierno, si es que pretende fiscalizarlo, pero esto llevaría a constituirse en un gobierno paralelo, lo que tendría efectos paralizantes sobre la actividad política. Siguiendo con las observaciones de este parágrafo, Hegel se refiere al libro tercero del espíritu de las leyes de Montesquieu, que trata acerca de los principios de las tres formas tradicionales de gobierno que acabamos de mencionar. Por principios de las formas de gobierno entiende Montesquieu las pasiones humanas que ponen en movimiento o hacen actuar a los gobiernos. Y serían tres, según Montesquieu.
la virtud para la democracia, la templanza o la moderación para la aristocracia y el honor para la monarquía. Al respecto, Hegel comenta que la virtud es una actitud subjetiva ciertamente deseable, pero insuficiente para cohesionar un gobierno democrático, porque éste requiere además de leyes objetivas que desarrollen las libertades positivas de los sujetos en el mundo moderno, y que al mismo tiempo representen el derecho negativo, es decir, lo que no está permitido en el amplio espectro del despliegue del arbitrio subjetivo. En lo que concierne a la aristocracia, Hegel coincide con el juicio de Montesquieu en el sentido de que se trata de una forma de gobierno en que los miembros de la nobleza tratan de hacer prevalecer sus intereses particulares por encima del interés general, por lo que se hace necesario al menos una moderación en el trato entre ellos para conservar el poder. Y en cuanto a la monarquía, Hegel acepta que la concesión de honores por parte del gobernante es un principio de gobierno efectivo, pero no acepta la afirmación que hace Montesquieu de que la virtud no es un resorte de la monarquía. Al respecto, Montesquieu había citado el testamento político del cardenal Richelieu. Las observaciones del parágrafo 273 terminan finalmente con una pregunta que anticipa la cuestión de la que Hegel se va a ocupar en el parágrafo siguiente. ¿Quién debe hacer la Constitución? Según Hegel, esta pregunta no tiene sentido, puesto que su formulación presupone la existencia de individuos separados que en un momento determinado forman una multitud para establecer la constitución de un Estado. En otras palabras, esta manera de plantear la pregunta se basa en la doctrina del contrato social, que Hegel rechaza, porque considera que la constitución del Estado es una realidad sustantiva y permanente, de modo que su existencia es anterior a las decisiones que los individuos pueden o no tomar como tales. Según Hegel, la Constitución no se hace del mismo modo como se hacen las leyes, porque esto significaría lo mismo que hacer el espíritu de un pueblo, lo cual es imposible. Por lo tanto, a su juicio, solo tiene sentido hablar de una modificación de la Constitución ya existente, para lo cual se requiere recurrir a procedimientos establecidos justamente por ella misma.